Miércoles, 26 de marzo de 2025, un día que se viste de un ambiente especial en el corazón de quienes desean sumergirse en las enseñanzas sagradas de la tercera semana de Cuaresma. Hoy abordaremos la importancia de los preceptos y mandatos, la manera en que Dios acompaña a quienes lo invocan, sobre todo, el mensaje profundo que Jesús ofrece acerca de la plenitud de la ley en el Evangelio de Mateo. Desde el primer instante, se siente esa tensión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la fidelidad a lo que se ha transmitido de generación en generación y la invitación del Maestro a vivir cada letra con un sentido que trasciende la superficie. Se tejen, de manera cautivadora, historias que combinan la esperanza de un pueblo en búsqueda y la autoridad de alguien que proclama la verdad con voz firme. Resulta imposible no sentir la fuerza de la narración cuando recordamos cómo, en el libro del Deuteronomio, Moisés habla con vehemencia al pueblo, casi como un veterano que ha vivido suficientes campañas y sabe bien qué significa luchar de la mano de su Dios. Ese hombre que, en medio del desierto, no duda en recalcar: escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica. Y no se trata de simples normas escritas en piedra, sino de principios que pretenden guiar la vida entera de una nación, una comunidad que se prepara para entrar en la tierra prometida. El fervor de Moisés sube de nivel cuando recuerda a todos que al cumplir esos mandatos, la gente de los alrededores los reconocerá como un pueblo sabio y prudente, uno que entiende la cercanía de Dios cada vez que lo invocan. En estos pasajes, se advierte un aire de determinación. El recuerdo de las maravillas que han visto los ojos de la comunidad será la base para no perder de vista que Dios camina con ellos. Moisés casi suplica que cada experiencia vivida no se quede en el olvido, sino que sea transmitida a los hijos y nietos, dejando la historia impregnada en cada generación futura. En cada palabra, aflora la intensidad de un líder que busca asegurar que su pueblo no se aleje del camino. Y es que, para Moisés, no hay victoria ni paz si uno se aparta de aquel que los liberó del yugo. El que cumplan con mandatos justos y preceptos sabios es el sello de identidad que les permitirá sostenerse en medio de cualquier reto. Luego, avanzando en la narrativa, surge otro escenario, esta vez alrededor de Jesús y sus seguidores. El Evangelio de Mateo nos acude con la contundente afirmación: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Al pronunciar esas palabras, el Maestro revela la magnitud de su enseñanza. No se trata de destruir lo anterior, ni de dar la espalda a la tradición de Israel, sino de completar, de llevar al máximo su significado. Se siente en el aire la sorpresa de quienes lo escuchan, pues a menudo había suspicacia respecto a la forma en que Jesús se relacionaba con los mandatos antiguos. Muchos en su época pensaban que sus actos audaces eran una contradicción, o incluso una rebeldía, frente a la ley que Moisés había defendido con tanto ahínco. Lejos de eso, lo que Jesús plantea es la necesidad de no caer en el cumplimiento vacío de preceptos. Quien escucha con atención percibe que Él llama a la responsabilidad, a no quebrantar ni siquiera una coma, ni uno solo de esos mandatos, pero con la conciencia de que la esencia no yace únicamente en la letra, sino en el espíritu profundo que la sustenta. El desafío resulta, entonces, doble: cumplir la ley y, a la vez, sobrepasar su interpretación literalista para vivirla con el corazón. Algo así demanda un cambio radical de mentalidad. No basta con seguir al pie de la letra lo que está escrito, hay que examinar el motivo, la intención, y la invitación a la misericordia que, desde tiempos antiguos, busca abrirse paso bajo esos renglones. Aparece, en este instante, un choque de ideas que sacude al espectador. ¿Cómo puede Moisés, que habla de leyes y preceptos tan rígidos, conectar con el Jesús que, en ciertas ocasiones, parece romper las reglas cuando se trata de amar y sanar a quien lo necesita? La clave está en la palabra plenitud. Jesús no niega que la ley mosaica tenga valor, sino que ilumina sus rincones oscuros y llena de vida cada uno de sus mandatos, haciendo que cobren sentido en la práctica diaria. El pueblo de Israel necesitaba guardar recuerdos concretos de su liberación para no volver a caer en la opresión, y la ley era un método eficaz de protección y cohesión.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la observancia pudo volverse mecánica, y allí es donde Jesús invita a rescatar el propósito original, que los mandatos sean herramientas para amar a Dios y al prójimo con mayor intensidad y sinceridad. El ambiente comienza a transformar el ánimo de quienes contemplan esta historia. No es sencillo vivir con coherencia a ambas realidades, la obediencia a lo que se ha establecido y la apertura a esa actualización constante que Jesús propone. Pero, precisamente, la tensión es el espacio que vuelve todo más interesante, porque sitúa a cada creyente ante la pregunta esencial: ¿se trata solo de cumplir órdenes, o de buscar una comunión profunda con Dios? ¿Qué desea lo mejor para la humanidad? Si la respuesta cae en la simple rutina, corremos el riesgo de quedarnos en lo superficial, confiando en reglas escritas sin que el corazón se involucre. Cuando Jesús se refiere a la más pequeña letra o coma de la ley, se respira el momento de mayor intensidad. Es como si diera un golpe en la mesa, recalcando que cada detalle importa, pero siempre y cuando se entienda desde la perspectiva del amor. La ley sin amor se convierte en un ídolo, el amor sin ley puede descarrilar en caos. El equilibrio es la plenitud, la hermosa sincronía entre lo que se practica y lo que se siente. En este punto surge una chispa de comprensión: nada de lo que Dios establece es vacío o arbitrario, pero hace falta la disposición interior para que la norma florezca en algo vivo, transformador. El verdadero impacto radica en comprender que lo más valioso no es solo seguir un conjunto de reglas, sino permitir que ellas nos lleven a una comunión real que inspire nuestros actos cotidianos. Hay un cierto estremecimiento al recordar lo poco que la humanidad ha aprendido a lo largo del tiempo. Primero la guía firme de Moisés, después la voz conciliadora y exigente de Jesús. Aún así, ser humano implica una lucha constante entre lo que sabemos que es bueno y las tentaciones de nuestros deseos individuales. Cada jornada de nuestra vida representa una oportunidad de elegir, de dejarnos guiar por la voluntad divina o de apegarnos a la comodidad de costumbres que quizá ya no transmiten el calor del amor genuino. Por eso, esta 3 semanas de Cuaresma no se limita a un periodo litúrgico más, sino que presenta la ocasión para indagar a fondo en nuestra propia experiencia e identificar si seguimos atados a formas vacías o si permitimos que la presencia de Dios renueve cada letra de su mandato en nuestra existencia. Al final de este recorrido, se hace evidente que tanto los textos antiguos como las palabras de Jesús convergen en un mismo anhelo divino: que el ser humano adopte la sabiduría que proviene de Dios y la traduzca en obras concretas. El mensaje del Deuteronomio impulsa a no olvidar los hechos que han forjado la historia de amor entre Dios y su pueblo, mientras que el Evangelio de Mateo recuerda que esa historia sigue viva y en proceso de perfeccionamiento. Ninguna tilde pasará inadvertida, pero tampoco tiene sentido abrazar la ley sin comprender aquello para lo que fue creada: vincular el corazón humano con la grandeza del Creador. Reflexión final: los mandatos que encontramos en la Escritura no son cadenas que aprisionan, sino un sendero de libertad cuando se interpretan desde la misericordia y la sabiduría de Dios. Cada letra nos desafía a descubrir que obedecer la ley y vivir el Evangelio no deben ser dos opciones distintas, sino una misma entrega que busca el bien. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, volver a la palabra nos rescata de la indiferencia, recordándonos que nuestra vida se construye paso a paso, tilde a tilde, con la certeza de que los pequeños gestos de fidelidad pueden alumbrar las tinieblas. Hoy, en este miércoles de la 3ª semana de Cuaresma, la invitación se alza ante todos nosotros: retomar el valor de aquello que nos sostiene y llenarlo de la luz de Cristo para experimentar la plenitud del amor en todo lo que hacemos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.